capítulo 2. Y antes de que nos introduzcamos al texto, quiero decirles, hermanos, que es un privilegio estar aquí con ustedes. Es un grande privilegio poder estar el día de hoy predicando aquí, especialmente el día de hoy porque, en esta celebración que tienen, porque son 5 años de aniversario, así que especialmente es de mucha bendición estar aquí. Es especial. La verdad es que solamente me tomaron 5 años aproximadamente para que me invitaran a predicar aquí, nada más, solo 5 años. Pero bueno, ya estamos aquí, hermanos. Gloria al Señor. El Señor me ha dado el privilegio, hermanos, de poder plantar una iglesia por su sola gracia. Estamos en Puente Moreno y ahí estamos trabajando. Es muy difícil, así que reconozco, hermanos, lo difícil que es. Y para que una obra permanezca, tiene que ser de Dios, porque si no es de Dios, no va a permanecer. Este año hubo varias pruebas, hermanos. Algunas iglesias cerraron sus puertas y ya no las abrieron. Algunas congregaciones, hablo de edificios, cerraron sus puertas para ya no volverlas a abrir. Pero eso no ha pasado aquí, así que deben estar contentos, hermanos. No importa si son 20 o menos, deben estar contentos, hermanos, porque aún siguen en pie, así que hay que dar gloria a Dios y gócense por este gran privilegio que tienen de poder escuchar palabra, de poder tener la bendición de tener reyes y sacerdotes que puedan proclamarles la palabra. Les digo un secretito. Ustedes nos ven aquí como que no valemos un cacahuate, pero están delante de un pueblo de reyes y sacerdotes, aunque se les dificulte creerlo. Todo aquel que ha sido comprado por la sangre preciosa del Cordero, ahora es sacerdote real. ¿Quieren observar este texto? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Observen lo que dice la palabra con mucha atención, hermanos. Dice así, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, uno de mis textos favoritos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Leyeron eso? Lo voy a volver a repetir. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Saben qué significa real sacerdocio? Sacerdotes reales, pero no sacerdotes reales como sacerdotes de verdad, no, sino que sacerdotes de la realeza, reyes sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, si ustedes tienen una congregación donde hay santos, donde hay redimidos, tú tienes que mirar a tu hermano como Dios mira a tu hermano. Somos reyes y sacerdotes. Aún no hemos sido glorificados. Tenemos muchos defectos que solamente serán borrados cuando ya estemos en aquel gran día, hermanos. Serán borrados. Pero de antemano tienes que saber esto, para que sepas cómo debes de tratar a tu hermano. Reyes y sacerdotes. ¿A alguien de aquí, alguno de aquí le ha hablado a algún rey o alguna reina? Hay reyes actualmente. Está la reina Elizabeth II, si no mal recuerdo, en Inglaterra, por ejemplo. ¿Alguien ha recibido una llamada de ella? Lamentablemente no, ok. ¿Pero a alguno le gustaría recibir alguna llamada de un rey? Pues sí, ¿no? Aquí no, sería divertido. Bueno, ¿qué creen? Aunque nos vean simples, aunque nos vean comunes, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Escucharon? Un día estaremos en el reino de los cielos y ahí nos vamos a ver tal cual como ya somos, reyes y sacerdotes. En este tiempo, en este planeta, no va a ser así, no lo va a ser. De hecho, lo más probable es que nos sigan menospreciando. Pero cuando estemos con nuestro Rey y Señor, ahí observaremos por primera vez nuestras grandes vestiduras reales. Pero saben, ninguno va a estarse jactando. No, estaremos delante de Él y diremos:
digno eres de toda la gloria y la honra, porque nos has hecho reyes y sacerdotes, según Apocalipsis, hermanos. Quiero contarles un secretito antes de que continuemos, hermanos. Porque aunque no lo parezca y aunque hemos estado así como que en las sombras, hermanos, hace 5 años y medio, yo creo, tuvimos una plática con los hermanos Mago y Toño. Ellos quizás no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo, porque estuve orando mucho tiempo. Yo sabía, hermanos, dónde se congregaban, por supuesto. Y una plática que tuve con ellos, al saber que no tenían pastor en esa congregación, a ver si ya se acuerdan, les dije, pues, oye, intenten ustedes trabajar ahí, liderar, pastorear. La verdad, empecé a orar por eso. Lamentablemente, cuando a veces el Señor, cuando uno ora, no te da lo que tú pides, te da algo mejor, hermanos, te da algo mejor. El Señor no les permitió pastorear en esa congregación. Hubo algunas cuestiones ahí, pero miren, ahora andan por acá. Así que les animo a que pongan todo su empeño genuinamente, para que puedas cumplir tu llamado, Toño. Como si el Señor te ha llamado a ser un pastor, debes de poner todo tu empeño. Si es así, el Señor simplemente va a respaldarte. ¿Verdad que no sabían eso? Así que, si es un secretito, de repente, como que a escondidas, porque como que tenían un poco de miedito de que supieran que tenían mucho contacto con el loco de Silver Martínez, pero estuvimos orando, hermanos, Vamos a estudiar entonces, hermanos, Filipenses capítulo 2. Y hermanos, hemos estado observando, como la última vez que estuve dando un estudio aquí, hermanos, estábamos estudiando acerca de cómo el hombre tiene que ser un esposo, un varón, y cómo el hombre debe de ser un esposo fiel. Ahora, Filipenses capítulo 2, hermanos, aunque no lo parezca, es de suma importancia, de suma utilidad para nosotros los varones como esposos. ¿Por qué? Martyn Lloyd-Jones, un predicador de siglos pasados, llegó a decir: primero debemos de estudiar la relación de Cristo con la iglesia, y luego podemos entender cómo el esposo debe amar a su esposa. ¿Alguna vez lo habías pensado así? ¿Verdad que cuando pensamos en el matrimonio y queremos sacar verdades de la Biblia, a veces queremos irnos directamente a textos que hablen de maridos, amada, Efesios, ¿no? Por ejemplo, o cuestiones que hablen del matrimonio? Pero hermanos, si nosotros aprendemos de Cristo, vamos a aprender genuinamente, hermanos, cómo amar a nuestras esposas. Entre más aprendas de Cristo, más vas a aprender a amar a tu esposa. Y hermanas, ocurre lo mismo. Entre más aprendas quién es Cristo, cómo es Cristo, mejor vas a poder sujetarte a tu esposo. Miren, el Señor Jesucristo tiene a su esposa, que es la iglesia. ¿Cómo Él ha amado a la iglesia? El Señor Jesucristo se sujetó también a su Padre Celestial. Ustedes como esposas deben de preguntarse: ¿cómo es que yo voy a poder sujetarme? Bueno, miren a Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, vamos a estar observando desde el versículo 5, pero quiero leer el contexto, hermanos. En el versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el contexto, hermanos.
El texto que estaremos estudiando, estos textos del 5 al 11, que es una doxología, es como un canto. Antiguamente los cristianos lo cantaban, hermanos. El contexto, hermanos, es que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Filipos cómo pueden ser unidos, hermanos. Ahora, tengo una preguntita. De los que están aquí, no los conozco, la verdad, a muchos de los que están aquí. ¿Quiénes ya se congregan en una iglesia? Porque sé que, entendí, vienen de otra iglesia. ¿Sí es correcto? ¿Quiénes se congregan en una iglesia de los que están aquí? Amigos, ¿pueden levantar su mano, por favor? Sin temor, no pasa nada. Ok, muy bien. ¿Todos los demás no se congregan? ¿Es correcto? ¿Es la primera vez que llegan a una iglesia? ¿Ya habían llegado a otras iglesias? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Es la primera vez que viene usted, varón? ¿Ya habían llegado? Ok, bien, entonces quiero saber más o menos cómo está el público. Gracias. El contexto entonces es, fíjense, ¿por qué pregunto esto también? Si ya has estado en una congregación, tú sabes cómo son las iglesias. Hay iglesias donde hay una comunión muy fuerte. El amor es grande. Y las iglesias donde el amor es grande entre hermanos son iglesias muy bendecidas. Y esas iglesias, hermanos, crecen y crecen y crecen y crecen. Aunque la doctrina esté por los suelos, hermanos, aunque las verdades bíblicas no se prediquen, esas congregaciones crecen y siguen creciendo, ¿no? Podemos mencionar pues algunas, ¿no? Hay muchas congregaciones. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado alguna vez Amistad Cristiana, por ejemplo? Son congregaciones, espero que ninguno vaya a Amistad Cristiana aquí, si no, pues discúlpeme, ni modos. Por ejemplo, son congregaciones, hermanos, donde no tienen, pues, buena doctrina, pero sin embargo, las familias que están ahí se procuran. Yo conozco familias, yo conozco hermanos, porque son mis hermanos, que la verdad son bien bonitos, son amorosos, son cariñosos, y se nota que están unidos, hermanos. El apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses en esta carta no tiene quejas, no los está regañando, a diferencia de 1 Corintios. ¿Han leído 1 Corintios? Háganlo, por favor. Primera carta a los Corintios es un regaño, hermanos. Es una exhortación fuerte, porque los corintios se habían envanecido, se creían porque tenían muchos dones y bueno, estaban haciendo un relajo en la iglesia. Pablo los regaña, pero los filipenses eran buenos hermanos, tenían buena doctrina. Si ustedes pueden ver los primeros versículos, en el capítulo 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Por qué? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo sabía que la iglesia en Filipos tenía buena doctrina, hermanos, tenía sana doctrina, y eran hermanos que amaban al apóstol Pablo. Eran hermanos que le enviaron, hermanos, ofrendas al apóstol Pablo cuando él estaba en la cárcel, siendo que otras iglesias más grandes que la de Filipo no lo hicieron, lo abandonaron, y Filipo no lo abandonó, hermanos. Aún siendo, hermanos, teniendo luchas, ellos tenían un corazón muy amoroso para el apóstol Pablo. Ellos amaron mucho al apóstol Pablo, lo ayudaron. Entonces el apóstol Pablo les manda esta carta. De esta carta, mis amados hermanos, podemos leer la famosísima frase, hermanos. Famosísima frase, hermanos. Filipenses 4:13. Se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Una frase famosísima. Bueno, viene de esta carta. Y Pablo lo dice no porque tenga necesidad, sino porque de verdad él podía todo. Podía vivir en pobreza o podía vivir en riqueza. Podía estar a punto de ser asesinado
o podía vivir tranquilamente. Él lo podía todo en Cristo. Esta frase está en esta carta. Hay una cosa, hermanos, donde que las iglesias pueden padecer, y lo digo, hermanos, de alguna manera, porque en nuestra pequeña congregación, aunque procuramos tener mucha doctrina, buena doctrina de tiempos antiguos, aún luchamos con esto: unidad. Unidad, hermanos. Unidad, hermanos. Parece que nunca va a faltar la hermana que se ofenda porque no la saludaste, o el hermano que se ofende porque siente que no le estás dando su lugar. Unidad, hermanos. Eso es común. Algunas iglesias, fíjense cómo es esto. En algunas iglesias hay unidad, pero hay mala doctrina. Y en otras iglesias se procura buena doctrina, pero falta unidad. Es interesante, hermanos. No hay iglesia perfecta de este lado de la eternidad. No lo hay, hermanos. Y debemos aprender a vivir con eso. Debemos aprender a vivir con eso. Solo piénsalo, piénsalo. Somos un puñado de almas con un montón, hermanos, de pensamientos tan distintos. Algunos, hermanos, algunos trabajan como, no sé, profesores, otros ingenieros, otros albañiles, otros, no sé, hacen otras cosas, algunos vienen de otra ciudad. La iglesia, hermanos, está compuesto de muchos pensamientos, de muchas almas que piensan de manera diferente. Entonces, hermanos, lo que uno debe esperar en la iglesia, pues posiblemente son problemas. De verdad, hermanos, de verdad. Si el Señor ha puesto en tu corazón plantar una iglesia, uno de los primeros pensamientos que debe venir a tu cabeza es: prepárate, porque plantar iglesia es tremendo. ¿Sí saben que el mayor índice, hermanos, de depresión se encuentra, según estadísticas norteamericanas, se encuentra en pastores? Los pastores, hermanos, así como nos ven que estudiamos la palabra, cantamos, adoramos, etcétera, predicamos la palabra, ¿qué creen? También somos humanos. ¿Qué creen? También somos ovejas. Pero además de que somos ovejas, intentamos pastorear otras ovejas. Es difícil pastorear tu propia vida. Imagínate pastorear las de 10 más. Es difícil cargar con tus propios problemas. Imagínate cargar con los de 10 o 15 más. Solo piénsalo un breve momento. Cada uno aquí tiene sus propios problemas, ¿verdad? Y son problemas, algunos más grandes, otros más pequeños. El trabajo del pastor es ir, platicar con ustedes, y en la medida de que tú te abras y hables para pedir consejería y oración, obviamente se te puede ayudar. En primer lugar, en oración. Pero todo eso que el pastor escucha, hermanos, no crean que viene aquí y como si fuéramos una casetera o un mensaje de WhatsApp, ¿no? Puedes darle borrar y se va a la papelera de reciclaje. No, hermanos. Todo lo que ocurre, hermanos, de alguna u otra forma se empieza a quedar aquí, hermanos, aquí. Y luego, cuando oramos: Señor, ayúdale, hermano tal, mira las pruebas que tiene, Señor, mira, etcétera, hermanos. Eso es así. Pero saben, los que han escogido ese camino, no hay otra cosa que hacer. Si el Señor te permite salir corriendo, sal corriendo, porque entonces no eres pastor. Eso es así, hermanos. El pastor que puede salir huyendo de su responsabilidad, pues no es pastor, punto. Pero si Dios ha llamado para hacerlo, no vas a poder. Y no se trata simplemente de que te obligue, no, es que tu corazón simple y sencillamente no puede hacer otra cosa. Tu mente y tu alma piensa: es que, no sé, pienso que
No podría, no sé. Bien, entonces, la unidad, hermanos, en la iglesia es el tema del capítulo número 2. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo podemos ser unánimes? Unidad. Bueno, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. No puede haber unidad si no hay humildad. ¿Cómo podemos ser humildes? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la clave de la humildad, hermanos. Humildad, hermanos, no se trata, hermanos, de poner, hermanos, una cara así como que, míreme, soy humilde. No, eso no es humildad, hermanos, porque eso es falsa humildad. Alguien puede, hermanos, alguien puede actuar humildad. Se puede, hermanos, como que verse así como que humilde. Puedes actuarlo. No, miren lo que dice Pablo que es humildad. Es mirar a los demás estimándolos como superiores a él mismo. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes mirar a cualquiera de tus hermanos hoy acá y pensar, es mayor, es superior a mí, es superior a mí? ¿Puedes hacerlo? Eso es humildad. Ustedes pueden ver muchos, yo sé que algunos, si Dios bendiga si eso es así, tienen deseo de predicar, de proclamar la palabra, pero algunos solamente quieren hablar porque quieren ser escuchados, hermanos, porque aman el micrófono, porque aman el púlpito, no tanto porque amen las almas. Hay que amar a las almas, hermanos, si quieres pastorear, porque de verdad, cuando tú a veces a quien más ayudas es el primero que te va a dar la espalda de repente y tienes que aguantar. Es así, Dios pone eso en ti y tienen un deseo, piensan, si yo fuera maestro, pastor, predicador, estaría hasta arriba como una pirámide. No, el apóstol Pablo viene y dice, miren, esto es humildad, que tú mires a los demás como superiores. ¿Cómo podemos ver a los demás como superiores? Por ejemplo, si yo me esfuerzo por tomar la palabra de mi Señor cada día y estudiarla, tomar la palabra de mi Rey y enseñársela a mi familia cada noche, cada mañana, tomar mi guitarra y estar adorando al Señor, salir de vez en cuando a las calles, a los parques, a donde sea, con mis vecinos a proclamar el Evangelio, y yo veo a mi hermano que él pues de vez en cuando se congrega, de vez en cuando abre la Biblia, de vez en cuando ora, nunca comparte el Evangelio. ¿Cómo puedo yo sentir que mi hermano es superior a mí? ¿Sí me expliqué, hermanos? La verdad es que espiritualmente hablando, algunos están más fuertes, es la verdad. Otros están más débiles, es la verdad. Pero si son hermanos, cada uno tiene un precio tan tremendo, hermanos, tan grande. Cuando tú comprendes esto, tú puedes mirar a un hermano, al hermano que baja de la sierra y lo ves todo sencillo, y tú lo puedes mirar con un corazón y observarlo y decir, ese hermano es tan valioso, es tan valioso. ¿Cómo puedes hacer eso? Te voy a decir cómo. Cuando tú te observas a ti mismo y te das cuenta de cuántos pecados Dios te ha perdonado, de cuánta maldad has cometido, de cuánto castigo Dios te ha librado, o cuánto castigo mereces, y que Dios te haya perdonado, puedes decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, miserable de mí, miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O como el apóstol Pablo dice, de los pecadores, yo soy el primero.
Hermanos, el cristiano genuino no es un hombre que se anda paseando por el mundo demostrando a todos como que Él es tan santo que la tierra donde pasa no merece que pise. No, un cristiano genuino es un alma, un hombre, una mujer, alguien que ha sido redimido por Cristo, que se da cuenta que no merece tan grande salvación, que no la merece, que mira al Señor Jesús y dice: ¿cómo es posible que Él haya muerto por mí? ¿Cómo es posible? Y que mira a sus hermanos y que sabe que han sido comprados por la sangre preciosa de Cristo y sabe que son valiosos. Cuando esto está en tu corazón, entonces vas a entender humildad. Humildad genuina, hermanos. Porque no se trata de cuánto sepamos. No, obsérvate. Yo, Silver Martínez Ramos, he mentido, he robado, he adulterado, he asesinado con el corazón, he deshonrado a mis padres, no he guardado un día para el Señor, he tomado su nombre en vano, he dicho maldiciones, he tenido cientos de ídolos. ¿Cómo es posible que Dios me salve? ¿Cómo es posible que Él me pueda salvar? Esto tú te lo tienes que preguntar. No debes de presentarse, hermanos. Algunos llegan a la congregación y se bloquean. Llegan a la iglesia y creen que la iglesia como que emana así como aires así de santidad, ¿no? Algunos en algunas iglesias que tienen estrados grandes con músicos ahí, dicen: es que la unción baja de ahí del estrado. Es mentira. ¿Cuál unción? La unción no baja del estrado, no baja de la guitarra, no, hermanos. El viento sopla de donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, dice el Señor Jesucristo a Nicodemo. El Espíritu Santo no va a bajar de un lugar específico. Espíritu Santo, mira, este es el estrado, por aquí vas a bajar. ¿Cómo? Claro que no. El Espíritu Santo es soberano, va a hacer lo que quiera. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bien, entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que el cristiano a veces llega de repente a la congregación y mira el estrado, idolatra el estrado, cree que de ahí va a venir la unción, y luego entra como en un sentido de aletargamiento intelectual, mental, espiritual. Yo los he visto que algunos así como que hasta quisieran hacer así, ¿no? Porque ven imágenes, porque lo ven en las películas. No, hermanos, somos mortales. Cuando llegues a la iglesia, por favor, todos tus sentidos debes estar atento a lo que el predicador está diciendo, si es que está en la palabra del Señor. Porque si tú te despegas de este mundo y empiezas como, en realidad los que se quedan así, como que así, yo creo que empiezan y dicen: bueno, modo avión, ¿no? Y ya, todo lo que se dice, se hace, ellos están en modo avión. No, o sea, ¿saben qué es modo avión, verdad? En el celular hay algo que se llama modo avión. Tú le haces así al celular y cuando pones modo avión se va la señal, no puede entrar el wifi, no te entran mensajes, nada. Bueno, algunos se ponen modo avión, o sea, están nada más ahí como que dejándose llevar, pero salen iguales. Oh, hermanos, aprecien todo lo que ocurre. Esto no es así. Somos almas, hombres y mujeres que aún estamos en un cuerpo de muerte, que necesita de la palabra del Señor para seguir renovando nuestro entendimiento día con día y así ser mejores cristianos. No ser cristianos, mejores cristianos, porque si tú ya te has arrepentido y creído en el Señor Jesús, ya eres cristiano. Entonces, hermanos, dice en el verso 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el verso 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Y si podemos entender este sentir, vamos a poder tener mejor unidad en la iglesia. Dice:
El primero, y esto es una escalera en descenso, ahí me quedé el domingo pasado, hace 15 días, el cual siendo en forma de Dios, recuerdan la palabra forma, morfe, del griego, koiné, que significa esencia. En esencia, cuando tú vas al CIMI, por ejemplo, te venden unos medicamentos, creo que es ingrediente activo, si no mal recuerdo. Lo que importa no es la marca, lo que importa es el ingrediente activo de la medicina. Hay un ingrediente que debe de estar en esa medicina, que si no lo trae la medicina, pues no te va a hacer nada. Pero tú puedes ir a una farmacia y comprar la medicina de patente que te vale 3,000 pesos, o puedes ir a similares que te va a costar 100 pesos, pero no te van a dar la marca, no se va a llamar igual, pero es la esencia de esa medicina. Bien, la palabra morfe se refiere a eso, a la esencia. Dice el texto, siendo en forma de Dios. Jesús en esencia es Dios. Y dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese es el primer escalón, un escalón hacia su humillación. Siendo Dios, soberano, poderoso, Rey de gloria, no estimó eso, no lo estimó. Sino, dice la palabra en el verso 7, que se despojó. Kenosis, la palabra en griego koiné. ¿Qué es despojarse? Despojarse, hermanos, es como quitarse un saco, ¿no? Quitarse ciertas ropas. Cuando un rey, hermanos, se quita su corona real, se está despojando de su corona. ¿Pero sigue siendo rey? Claro, solamente se quitó la corona. Se quita de sus mantos reales, ¿no? Y los deja colgados. ¿Sigue siendo rey? Pues claro que sigue siendo rey. Solamente que se quitó su corona, se quitó sus mantos reales. Ok, eso es lo que ha hecho el Señor. Él se despojó a sí mismo, hermanos. Nadie lo despojó. ¿Por qué nadie? Porque nadie tiene el poder de despojar al Dios vivo y verdadero. Te pregunto una cosa, escucha. ¿Quién de nosotros cree que tenga el poder para quitarle la soberanía a Dios? ¿Dios creó este mundo? ¿Dios creó las leyes de este mundo? ¿Creen que Dios pueda romper las leyes de este mundo? Claro, porque las hizo. ¿Creen que Dios puede, por ejemplo, en medio de una tormenta, de repente decidir que solamente en un área específica no llueva? Claro, tiene poder. Él puede hacerlo. Bueno, Cristo Jesús, hermanos, nadie pudo despojar a Cristo Jesús de su poder. Nadie. Pero Él se despojó a sí mismo. A sí mismo. A sí mismo. Nadie pudo venir y esto es mío, te lo quito, Jesús. Nadie. ¿Cómo? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No, pero Él se quiso despojar. ¿Te das cuenta de esto? Maridos, la palabra dice que nosotros tenemos autoridad en nuestro hogar, pero esa autoridad no es para que seamos como Hitler, como hombres ahí que andan nada más en todos son mis sirvientes. No, mira a Cristo, siendo el ser más poderoso del universo, porque es Dios. Él no tomó ese poder, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Seguimos en el 7, dice, tomando forma de siervo. Siguiente escalón. Número 1, no se aferra a ser Dios. Número 2, se despoja a sí mismo. Número 3, toma forma de siervo. Siervo viene de una palabra en griego que es esclavo. Ya lo hablamos también, me parece, ¿verdad? El domingo pasado, ¿sí? Y vimos algunos textos.
Miren esto, hermanos. Cuando él se vuelve siervo, vamos a ver 2 textos solamente, hermanos. 2 textos. Él voluntariamente se hace un esclavo. Éxodo capítulo 21, versículo 32. Y les voy a animar. Éxodo 21, 32. Hermano, ¿me avisas cuando me falten 5 minutos? Éxodo 21, versículo 32. Hermanos, nosotros venimos de más o menos una hora y cachito de lejos. Entonces, a veces una hora no alcanza. Pero voy a procurar, hermanos, de verdad, porque yo sé, no quiero extenderme de más, pero les animo, hermanos, que si se quedan con ganas de escuchar más palabra, vuelvan a venir. Aquí va a haber palabra, hermanos. Éxodo 21, versículo 32. Dice: si el buey acorneare a un siervo o una sierva, ¿de qué está hablando? No está hablando de animales, los siervos, los que tienen cuernitos así. No, está hablando de esclavos. Si el buey, dice, acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño, ¿cuánto? 30, ¿qué? Ciclos de plata. Tengan eso en su mente. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 14 al 15, y les voy a enseñar algo que personalmente, mientras estaba estudiando, hermanos, rompe mi corazón. Lo rompe, hermanos, porque no puedo creer que mi Cristo haya hecho esto. Mateo 26, 14 y 15 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuánto? 30 ¿qué? ¿Cuánto se tenía que pagar por un esclavo muerto? ¿Recuerdan? Vamos, hermanos, necesito que su mente no esté en modo avión. Leímos Éxodo 21:32. Cuando un buey acorneara a un siervo, el dueño de ese buey que mató al esclavo, al siervo, ¿cuánto tenía que pagar? 30 ciclos de plata. Cuando Judas llegó con los fariseos, él les dijo: yo se los voy a dar, o sea, lo voy a traicionar y se los voy a entregar para que lo maten. ¿Cuánto me quieren dar? ¿Qué dijeron los fariseos? Vean el texto, hermanos. Vean el texto. Mateo 26:14. En el versículo 15 dice: ¿qué me queréis dar? Yo los voy a entregar. Ellos le asignaron 30 piezas ¿de qué? ¿Qué es eso, hermanos? Precio de esclavo. Y de un esclavo muerto. ¿Se dieron cuenta? Ahora, esto no es ya es impactante de por sí. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, el que te da a ti que tu corazón pueda palpitar una vez más. ¿Han ido a la playa? ¿Quién le gusta ir a la playa? ¿Quién le gusta ver el mar? Hermanos, es tan hermoso ver el mar, me encanta ver el mar. Me da, no sé, me anima, me tranquiliza. ¿Quién ha visto un amanecer, hermanos, en el mar? Es tan precioso ver cómo el sol va saliendo en el horizonte, observar el mar. En alguna ocasión vi delfines, hermanos, qué precioso es ver delfines, de verdad, no estoy mintiendo, aquí en Boca del Río, de repente hay una manada de delfines, lo vi como a las 6 de la mañana, ver delfines ahí, mientras el sol está levantándose por un lado, y el mar en su inmensidad, hermanos, qué precioso, hermanos. ¿Quién lo ha creado? ¿Quién creó eso, hermanos? Nuestro Dios, el Verbo, el Logos, nuestro Cristo. Bueno, este Rey precioso que ha creado este universo. ¿Saben en cuánto precio lo valuaron? En 30 piezas de plata. ¿Saben cuánto es 30 piezas de plata actualmente? Son $19. $19, hermanos. ¿Cuántos son $19 en pesos mexicanos? Como 370 pesos. Hermano, ¿te puedes imaginar que el Rey de Gloria fue vendido
El Rey de Gloria, hermanos, fue entregado por 370 pesos. El dueño de este planeta, del oro, de la plata, de las piedras preciosas, del mar, de las cuevas, del petróleo, de la gasolina, de las ciudades, de los árboles, de las aves, de los peces, de todo lo que existe, en 397 pesos, 300, 400 pesos. ¿Puedes imaginar esto? Ahora te das cuenta. Una pregunta: ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto crees que valga tu vida? ¿Cuánto crees que valga tu vida? Si te detectaran una enfermedad mortal, estuvieras a punto de morir, pero te dicen, hay una cura, pero vale, ¿qué te gusta? 500,000 pesos. ¿Te esforzarías por comprarla? Yo sí. Digo, no lo tengo, pero me esforzaría. ¿Crees que una vida valga 500,000 pesos? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale? Lamentablemente hay hombres que una vida, pues, para ellos es nada. Pero por eso te pregunto, tu vida. Si te dijeran, te voy a ofrecer 500,000 pesos por dejarte degollar, ¿aceptarías? Te voy a ofrecer 750,000 pesos porque te dejes que te vuele la cabeza, ¿aceptarías? 1,000,000 de pesos. Te voy a dar 1,000,000 de pesos porque me permitas enterrar un cuchillo en tu corazón, ¿aceptarías? Claro que no, claro que no, porque nuestra vida, nosotros lo sabemos, vale. Hermanos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria fue estimado en 30 piezas de plata. ¿Te das cuenta lo que ha hecho Él? Ahora vamos con una cosa tremenda, tremenda. Zacarías capítulo 11. Zacarías, dice Zacarías capítulo 11, en el versículo 11 dice así: y fue desechado en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario. ¿Cuánto creen, hermanos? 30 piezas de plata. ¿Cuánto vale un esclavo? 30 piezas de plata. ¿Por cuánto vendieron al Señor Jesús? Por 30 piezas de plata. Y mira, esto es una profecía. Denme mi salario. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, y esto es lo impactante, hermanos, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. ¿Pueden entender esto, hermanos? Si a mí me ofrecen 500,000 pesos por mi vida, yo me ofendo, hermanos. Si a mí me ofrecen 1,000,000 de pesos por quitarme la vida, no lo acepto. Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, el que no tiene necesidad, hermanos, de nada ni de nadie, hermanos. Escuchó el precio con el que lo valuaron, 30 piezas de plata. ¿Qué es eso para Dios? Es nada, hermanos, nada, hermanos, nada. ¿Y saben qué dijo? Hermoso precio con el que me ha valuado. Hermoso precio. Oh, que el Señor te permita comprender esto. Nuestro Dios no necesita nada de nosotros. Escucha esto. Nada, hermanos. Nada. Y le ofrecieron 30 piezas de plata y él dijo, hermoso precio. ¿Puedes darte ya una idea de la humildad de Jesucristo? ¿Puedes darte una idea de la humildad del Dios vivo y verdadero? Si me evalúan en 500,000 pesos, no. Pero Dios dice,
30 siclos de plata, que es nada, hermoso precio. ¿Ya te diste cuenta? El Señor Jesucristo, siendo humilde, hermanos, se hizo como un esclavo. Un esclavo tenía que obedecer, un esclavo no tenía vida propia, un esclavo no tenía tierras, un esclavo siempre, en todo momento, ni su vida era de él, ni su esposa, ni sus hijos. Un esclavo no tenía nada. Cristo Jesús, el Rey de Gloria, teniendo todo, el verdadero rico, el Mesías, Él vino a este mundo a hacerse como esclavo, hermanos. ¿Te das cuenta cuán hermoso es nuestro Cristo? Seguimos en Efesios, en Filipenses, hermanos, dice, siguiente escalón, se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuál es el siguiente escalón? Bueno, el primer escalón es que, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Segundo escalón, se despojó a sí mismo. Tercer escalón, tomó forma de esclavo. Cuarto escalón, se hizo semejante a los hombres. ¿Esto qué significa? Encarnación. ¿A quién le gusta Navidad? Sean sinceros, hermanos. ¿A quién le gusta la fecha del 24 de diciembre? Hermanos, no puede ser que a 3 nada más. No sean mentirosos. No pequen, por favor. No va a decir que no les gusta ahí tener su cena y tener de su familia y todo. Es bien hermoso, hermanos. La verdad. Algunas familias hasta se regalan cosas y así. Y qué bonito que vengan y me regalen cosas. Lo pueden hacer, hermanos, de verdad. Vivo en Puente Moreno, pueden llegar ahí. No me enojo, no me enojo. Si ustedes se enojan porque alguien llegue con un regalo a tu casa y un pavo, no sé, pues mándenmelo a mi casa, hermanos. No me voy a enojar. Somos como 8 en la casa, hermanos. Se necesita y será de mucha bendición. Hermanos, es hermoso, hermanos. No es la fecha en que nació el Señor Jesús. No lo es. Pero gloria a Dios porque el mundo, de verdad, en la mayoría del mundo, toman ese día pues para cenar y así. Lamentablemente olvidan esa, de verdad, ¿qué significa? Pero Navidad, hermanos, es la encarnación de Cristo, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Esto es tremendo, tremendo, hermanos. Dios siendo el Rey de Gloria, el sublime, el alto, no teniendo necesidad de nada ni de nadie, Él viene a este mundo. Tenemos hijos. Los que tenemos hijos, hermanos, sabemos cuán dulce es tomar un bebé en tus brazos. Algunos padres, cuando por primera vez cargamos a nuestro bebé, como que teníamos mucho miedo de cargarlo porque su cabeza se iba para atrás, su cuerpo todo débil, hermanos. Yo sentí, hermanos, que cuando cargaba a mi pequeña Eli, no tenía miedo, porque los varones a veces no tenemos tanto miedo, pero sí tenía cierto cuidado, hermanos. Y si tú piensas que un pequeño bebé de un día, 2 días, imagínense qué pasaría, se me cae. ¡Pah! ¿Qué le pasa a un bebé de un día de nacido, hermanos? ¿Qué le pasa, hermanos? Se puede morir, literalmente. Golpea su cabeza, se muere. Ese bebé tiene necesidad de sus padres. ¿Qué le pasa a un bebé si lo dejas 3, 4 días sin comer? ¿Qué le pasa? Se muere, hermanos. Hermanos, piensen esto. Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Crees que Dios tenga necesidad de nosotros? Estás equivocado. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Si tú crees esto, tienes una idea errada de Dios. Solamente los falsos dioses griegos, falsos, necesitaban de la adoración de la gente para ser poderosos. El Dios verdadero de la Biblia no necesita nada. Él ya es poderoso, porque es el alfa y el omega. No lo necesita. Bien, ahora mira, ¿Jesucristo es Dios? Piénsalo.
Él es Dios. De eso trata el texto. Ahora piénsalo. Jesucristo, siendo un pequeño bebé, ¿necesitó a su madre? Piénsalo. Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad, el Rey de Gloria, cuando vino a este mundo, siendo un pequeñito recién nacido, ¿necesitaba a su madre? No tengas temor de contestar. Yo sé que quizás en tu mente piensas, es que Él es Dios, entonces no la necesitaba. No, claro que necesitó a su madre. ¿Sabes? Porque se hizo en forma de hombre, morfe, en esencia. Él era plenamente Dios. Eso es la unión hipostática, hermanos. Plenamente Dios, plenamente hombre. Si Jesús de Nazaret, siendo un pequeño bebecito, por algún accidente, hermanos, se le hubiese caído a su madre, Él se hace daño. Si Jesús de Nazaret hubiese sido encontrado por Herodes y él hubiese venido con su espada a cortar su cabeza, Él hubiera muerto, hermanos. No piensen de Jesús de Nazaret como bueno, porque como Él es Dios, Él no siente dolor, Él no padece hambre, Él no tiene necesidad. ¡Claro que no! Jesús de Nazaret, siendo hombre, necesitó a su madre, necesitó cuidados. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿A qué quiero llegar? Él, siendo todopoderoso, se volvió débil, hermanos. Vino al mundo a nacer en debilidad. Hombres, ¿a quién de ustedes les gusta sentirse débil? ¿Alguno de aquí le gusta sentirse débil? ¿Hombres? Claro que no, a ninguno, ¿verdad? ¿Cómo somos los hombres? Nos gusta ser fuertes. Si hay un peligro en la casa, ¿qué hacemos? Salimos con un palo, algo, ¿no? Defender la casa. ¿Y qué sientes cuando tu esposa te mira así? Oh, mi esposo, el cuidador de la casa, ¿no? Tú sales con un palo, ¿no? Y temiendo que te den otro por ahí, pero sales y regresas. Tu esposa, ¿qué fue? Nada. Y así, ¿no? El pecho así. La verdad, ¿a poco no? Fuertes, ¿no? Nos gusta. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa te dijo, gracias, mi hombre, porque eres tan fuerte? Oh, esposos, arrepiéntanse, si no lo hacen, háganlo, por favor. Ayer, Hermanos, nos gusta, hermanos, no nos gusta ser débiles, no nos gusta. Por cierto, cristianos, hermanos, en la predicación, hay que ser débiles. Estamos proclamando la palabra del Dios vivo y verdadero. Claro, somos débiles, nuestro cuerpo delante de Él, pero su palabra es poderosa para hacer lo que deba de hacer. Cristo, hermanos, siendo todopoderoso, Él se hizo débil, hermanos. ¿Estamos entendiendo ahora? ¿Tu mente está empezando a comprender esto? Siendo todopoderoso, no teniendo necesidad de... Él sí es fuerte, hermanos. Él sí es fuerte. Tú te puedes creer fuerte, pero si te hubieses presentado delante de Jesús y tú hubieses sido uno de los guardias que llevaba palos o espada y ibas junto a Judas para poder apresar a Jesús, te puedo asegurar, te lo puedo asegurar, que cuando el Señor Jesús hubieses escuchado su voz que te dijera, ¿a quién buscáis?, hubieras doblado tu rodilla delante de Él y caído como esos soldados. Te lo puedo asegurar. Él era tan poderoso que con su sola voz pudo haber hecho polvo a esos soldados. Pero ¿qué creen? No lo hizo. Pedro sacó una espada. ¡Pum! Quiso cortarle la cabeza, hermanos. A veces no, alguno piensa un accidente de Pedro, pero no, hermanos, atinarle a la oreja a alguien. Si Pedro solamente hubiese querido atinarle la oreja, era un excelente espadachín. Pero Pedro no era un espadachín. Pedro no era un soldado. ¿Qué era Pedro, hermanos? Era un pescador. Entonces Pedro
no midió, dijo, la oreja, cierto ángulo, ¡fui! No, Pedro tiró a la cabeza, hermanos. Pedro tiró a matar. Por gracia del Señor no mató a ese hombre. El Señor Jesús le dice, guarda tu espada. ¿Acaso no crees que si yo oro a mi Padre, Él no me enviaría a más de 12 legiones de ángeles para que me protejan? Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? No lo hizo. ¿Sabes por qué no lo hizo? Y esto es, voy a irme rápido, hermanos. Con esto vamos a concluir. Ya les digo, si quieren oír más palabra, vengan. Versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor muerte. Ya no me da tiempo de explicar esto. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué Él ha sido exaltado hasta lo sumo? Porque, hermanos, Él ya merecía gloria antes de llegar a este mundo. Pero después de que estuvo aquí, Él obtiene doble gloria, porque Él se humilla hasta lo sumo, hermanos. Y Él, teniendo el poder de poder deshacerse de todo el ejército que venían por Él, Él se humilló como un cordero, humildemente, hermanos. Puso sus manos para que fuese amarrado, hermanos, y llevado como si hubiese sido un ladrón, hermanos. Y luego volvió a poner su cuerpo para que lo latigaran, hermanos. Y luego extendió sus brazos una vez más para que lo crucificaran en esa cruz. Hermanos, ¿no creen que Él hubiese podido salir de ahí? Él hubiese podido, pero no lo hizo. No lo hizo. Y Él estando en esa cruz, mis amados hermanos, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego, tetelestai, consumado es. Nuestro Señor tenía una misión, hermanos: venir a derramar su sangre preciosa para el perdón del pecado de su pueblo. ¿Puedes creer en esta sangre preciosa? Tus pecados son grandes, sí lo son, y merecemos castigo eterno por nuestros pecados. Pero Él murió en esa cruz del Calvario para que podamos tener salvación, hermanos. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Has doblado ya tu rodilla? Si tú no has doblado tu rodilla delante del Señor, te tengo una noticia: Él va a volver, o tú irás allá. Si no has doblado tu rodilla, quiero que sepas que las vas a doblar. No importa si crees o no, vas a doblar tus rodillas. Así que escúchame, por favor, y rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, según en Corintios: arrepiéntanse y crean, porque de todos modos tus rodillas se van a doblar delante de Él. Así que mira, esto es lo más inteligente que puedes hacer ahora que estás con vida, antes de que te vayas, porque de todos modos doblarás rodilla delante de Él. Toda lengua confesará que Jesús es Señor, hermanos. Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Espero que lo poco que el Señor me ha permitido compartirles el día de hoy sea para la edificación de su iglesia. Sigan firmes, hermanos. Oremos. Mi Señor y Dios, te doy gracias, Padre, por todas las almas que estuvieron aquí, Señor, escuchando, Señor. Gracias porque les diste, Señor, paciencia, Padre, para soportarme unos minutos, Señor. Guárdalos, bendícelos, ayúdalos. Y Padre, permite, Padre, que sigamos gozándonos, Señor, que tengamos un tiempo de comunión y que recordemos en estos tiempos de comunión que un día estaremos contigo, Señor.
Un día estaremos allá, Señor. Y Padre, tú estarás en medio de nosotros y te veremos. Y te glorificaremos, Señor, por lo que has hecho, Señor, teniendo el poder. No lo usaste para salvarte, sino que humillándote, moriste en esa cruz para salvarnos, Señor. Te alabamos, Cristo. Nunca será suficiente la adoración a ti. Te alabamos. Bendice esta iglesia, Padre, aún más. Y gracias por el privilegio que me das de poder estar aquí, Señor, con mis hermanos y con esta iglesia. Permite, Padre, que la comunión pueda ser aún más profunda para tu propia gloria y honra. Cristo, eres digno de toda gloria, honra y honor. En tu santo nombre, amén. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia.